En mi familia hay una tradición. Solo los hombres pueden poseer bienes, pero podemos. Bueno, eso es lo que siempre me dijeron. Mi nombre es Sofía Mendoza y tengo 25 años. Crecí en una casa grande en Guadalajara, donde las reglas eran claras como el agua. Las mujeres sirven, los hombres mandan. Mi papá, don Ricardo Mendoza, era dueño de 3 restaurantes y 2 terrenos en el centro de la ciudad. Mi hermano mayor, Carlos, ya tenía asegurado su futuro como heredero. Yo, por ser mujer, solo podía esperar un buen matrimonio. Pero algo cambió el día que encontré aquellos papeles escondidos en el ático de la casa. Era un domingo por la tarde. Mamá había ido a misa y papá estaba en el restaurante. Subí al ático buscando unas cajas de decoraciones navideñas, cuando vi un cofre viejo detrás de unas mantas polvorientas. Dentro había documentos amarillentos, fotografías antiguas y una carta que decía: «Para mis descendientes mujeres, la verdadera herencia de los Mendoza». Mi corazón latió fuerte. ¿Herencia para las mujeres? Eso iba contra todo lo que conocía. La carta estaba firmada por mi bisabuela, Esperanza Mendoza, fechada en 1952. Con manos temblorosas comencé a leer. Si estás leyendo esto, querida nieta o bisnieta, es porque el destino quiso que encontraras la verdad. Los Mendoza no siempre fueron como son ahora. Yo, Esperanza, fui la dueña original de todo lo que ahora poseen los hombres de esta familia. No podía creer lo que leía. Seguí leyendo. Tuve que fingir mi muerte para escapar de un matrimonio arreglado. Dejé todo a nombre de mi hermano menor, confiando en que algún día una mujer de la familia reclamaría lo que por derecho le pertenece. Había más papeles, escrituras de propiedades, documentos bancarios, todo a nombre de Esperanza Mendoza. Según los documentos, ella había sido una mujer muy rica que había construido un imperio comercial en Guadalajara. Pero lo más impresionante era un mapa dibujado a mano que mostraba la ubicación de algo llamado el Tesoro de las 3 Lunas. Escuché pasos en la escalera. Rápidamente guardé todo en el cofre y bajé del ático, fingiendo que había estado limpiando mi cuarto. Durante las siguientes semanas, no pude pensar en otra cosa. Cada noche, cuando la familia dormía, subía al ático para estudiar los documentos. Aprendí que mi bisabuela había sido una comerciante exitosa que vendía textiles y especias entre México y Estados Unidos. El mapa del tesoro me intrigaba más que nada. Mostraba un lugar en las afueras de Guadalajara, cerca de un pueblo llamado San Miguel de los Remedios. Había 3 símbolos de luna marcando diferentes puntos, con una X grande en el centro. Decidí que tenía que investigar más. Sin decirle a nadie, falté a mi trabajo en la oficina de contabilidad y manejé hasta San Miguel de los Remedios. El pueblo era pequeño y tranquilo. En la única tienda, pregunté sobre la familia Mendoza. El dueño, don Aurelio, un señor de unos 70 años, se sorprendió. «Claro que conozco a los Mendoza. Esperanza Mendoza era una mujer muy respetada aquí. Tenía una hacienda grande, pero desapareció hace muchos años. La gente dice que se fue a Estados Unidos». Mi corazón se aceleró. ¿Sabe dónde estaba su hacienda? Don Aurelio me dio direcciones detalladas. Era exactamente el lugar marcado en el mapa. La hacienda abandonada estaba a 5 kilómetros del pueblo, rodeada por árboles y maleza. Las paredes de adobe se veían sólidas, pero las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. Entré con cuidado, usando la linterna de mi teléfono. El lugar estaba lleno de telarañas y polvo, pero aún se podía ver que había sido una casa hermosa. Había restos de muebles finos y azulejos decorativos en las paredes. Siguiendo el mapa, busqué las 3 lunas. La primera la encontré en el patio trasero, una luna tallada en una fuente de piedra. La segunda estaba en un mural descolorido, en lo que parecía haber sido la sala principal. La tercera me tomó más tiempo encontrarla. Estaba tallada en el marco de una puerta que daba a un sótano. Bajé al sótano con el corazón latiendo fuerte. Era un espacio grande con paredes de piedra. En el centro, exactamente donde el mapa marcaba la X, había una losa de piedra diferente a las demás. Intenté moverla, pero era muy pesada. Necesitaba ayuda. No podía contarle a mi familia sobre mi descubrimiento, pero necesitaba ayuda para levantar esa piedra. Decidí confiar en mi prima Alejandra, la única persona en la familia que siempre había cuestionado las tradiciones machistas. Alejandra tenía mi edad y trabajaba como maestra en una escuela primaria.
Cuando le conté todo, sus ojos se llenaron de emoción. Sofía, esto es increíble. Siempre supe que había algo raro en nuestra familia. Las mujeres Mendoza siempre hemos sido muy inteligentes y fuertes, pero nos han hecho creer que no servimos para nada. Al día siguiente, regresamos juntas a la hacienda. Alejandra había traído herramientas de su novio, palancas, martillos y cuerdas. Trabajamos durante horas para levantar la losa. Cuando finalmente lo logramos, encontramos una caja de metal sellada. Dentro había oro, joyas, documentos y otro cofre más pequeño. Pero lo más valioso no era el tesoro material. Había un diario completo de Esperanza, donde contaba toda la verdad sobre la familia Mendoza. El diario de mi bisabuela era fascinante. Esperanza había sido una mujer adelantada a su tiempo. En los años 40, había iniciado un negocio de importación que se había vuelto muy próspero. Pero su familia, especialmente su padre y hermanos, no aprobaban que una mujer manejara dinero. La presionaron para casarse con un hombre mayor que solo quería su fortuna. He decidido fingir mi muerte, escribía en una entrada de 1952. Es la única manera de escapar y de proteger mi fortuna. Mi hermano Tomás es buena persona y cuidará mis negocios, pero sé que con el tiempo los hombres de la familia tomarán control de todo. Esperanza había planeado todo perfectamente. Había fingido ahogarse en un lago, pero en realidad había escapado a Estados Unidos, donde vivió con una identidad falsa durante muchos años. Algún día, escribía, una mujer de mi familia será lo suficientemente valiente para reclamar lo que por derecho le pertenece. Para ella dejo este tesoro y la prueba de que las mujeres Mendoza somos capaces de grandes cosas. Alejandra y yo nos miramos. Éramos esas mujeres que Esperanza había estado esperando. Con el diario y los documentos de Esperanza, teníamos pruebas de que la fortuna de la familia originalmente había pertenecido a una mujer, pero sabíamos que mi papá y Carlos nunca lo aceptarían fácilmente. Alejandra y yo desarrollamos un plan. Primero, haríamos copias de todos los documentos importantes. Segundo, investigaríamos más sobre los negocios actuales de la familia para ver si aún tenían conexión con la fortuna original de Esperanza. Tercero, buscaríamos ayuda legal. Mi prima conocía a una abogada feminista, la licenciada Patricia Morales, que se especializaba en casos de derechos de herencia. Cuando le mostramos los documentos, se emocionó mucho. «Esto es extraordinario», dijo la licenciada. «Con estos documentos podríamos argumentar que la distribución actual de la herencia familiar está basada en información falsa. Esperanza nunca transfirió legalmente sus propiedades. Simplemente permitió que su hermano las administrara, pero nos advirtió que sería una batalla legal difícil, especialmente contra hombres poderosos como mi papá y mi hermano. Mientras preparábamos nuestro caso legal, traté de comportarme normal en casa, pero papá comenzó a sospechar que algo pasaba. «Sofía, has estado muy rara últimamente», me dijo una noche durante la cena. «Sales mucho y siempre estás distraída. ¿No estarás pensando en casarte sin consultarnos?» Carlos se burló. «Papá, ¿quién se va a querer casar con Sofía? Ya está muy vieja y además es muy respondona». Sentí la rabia hervirme por dentro, pero me contuve. Sabía que pronto las cosas cambiarían. Mamá, que siempre había sido callada y obediente, me sorprendió defendiéndome. «Sofía es una mujer inteligente y trabajadora. Cualquier hombre sería afortunado de casarse con ella». Papá la miró con desaprobación, pero no dijo nada más. Esa noche, escuché a mis papás hablando en su cuarto. Papá estaba preocupado porque había notado que yo había preguntado sobre la historia de la familia. «Sofía nunca había mostrado interés en esas cosas», le decía a mamá. «Espero que no esté metiendo la nariz donde no debe». No pude esperar más. Los documentos legales estaban listos y la licenciada Morales había confirmado que teníamos un caso sólido. Era hora de confrontar a mi familia. Cité a una reunión familiar un domingo después del almuerzo. Papá, mamá, Carlos, Alejandra y yo nos sentamos en la sala principal. «Tengo algo importante que contarles», comencé, sacando el cofre de Esperanza. «Encontré esto en el ático. Son documentos que cambian todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia». La cara de papá se puso seria. «Sofía, ¿qué estás haciendo?» Les conté todo: el cofre, los documentos, la hacienda, el tesoro. Mostré las escrituras originales y el diario de Esperanza. Carlos se puso furioso. «Esto es ridículo. Son papeles viejos.
probablemente falsos. Tú no sabes nada de negocios, Sofía. Pero papá estaba muy callado, estudiando los documentos con cara de preocupación. Papá, le dije, ¿sabías algo de esto? Después de un largo silencio, papá suspiró profundamente. ¿Tu bisabuela Esperanza? Sí, había rumores de que ella había sido muy rica, pero se supone que se ahogó y no dejó testamento. No se ahogó, papá. Fingió su muerte y se fue a Estados Unidos. Y sí dejó testamento, todo para las mujeres de la familia. Lo que papá me dijo a continuación me dejó sin palabras. Sofía, yo sabía que Esperanza no había muerto ahogada. Mi abuelo Tomás me lo contó antes de morir. Esperanza le había pedido que cuidara sus negocios temporalmente, pero con los años, la familia se acostumbró a tener el control. Mamá se veía sorprendida. Era la primera vez que escuchaba esta historia. ¿Por qué nunca nos dijiste nada?, le reclamé. Porque pensé que era mejor así. La tradición funcionaba, la familia estaba unida, teníamos éxito en los negocios. ¿Para qué cambiar algo que funcionaba? Carlos interrumpió. Exacto. Y ahora Sofía quiere destruir todo por unos papeles viejos. No quiero destruir nada, respondí firmemente. Quiero justicia, quiero que se reconozca la verdad y que las mujeres de esta familia tengamos los mismos derechos que los hombres. Alejandra, que había estado callada, finalmente habló. Tío Ricardo, con todo respeto, lo que funciona para ustedes no funciona para nosotras. Sofía y yo somos inteligentes y capaces. Merecemos las mismas oportunidades. Papá pidió tiempo para pensar. Dijo que necesitaba revisar todos los documentos con sus propios abogados. Yo sabía que estaba ganando tiempo, probablemente buscando una manera de desacreditar las evidencias. La licenciada Morales me aconsejó actuar rápido. Mientras más tiempo le des, más oportunidades tendrá de esconder activos o transferir propiedades, me advirtió. Decidimos proceder con la demanda legal. Era un paso grande y sabía que podría romper para siempre mi relación con mi familia, pero ya no podía dar marcha atrás. Cuando papá se enteró de la demanda, se puso furioso. Me gritó como nunca antes lo había hecho. Sofía, eres una malagradecida. Te hemos dado todo y así nos pagas. Me han dado migajas, le respondí con lágrimas en los ojos. Y solo porque soy mujer. Carlos también estaba furioso. Vas a arruinar el nombre de la familia. Nadie va a querer hacer negocios con nosotros. Mamá, para mi sorpresa, se puso de mi lado. Ricardo, si lo que dice Sofía es cierto, ella tiene derecho a reclamar su herencia. Tú no te metas, le gritó papá. Las mujeres no entienden de estas cosas. Entendemos más de lo que crees, le respondió mamá con una firmeza que nunca le había visto. La noticia de nuestra demanda se extendió rápidamente por la familia extendida. Para mi sorpresa, varias primas y tías se pusieron en contacto conmigo para apoyarme. Mi tía Esperanza, nombrada en honor a mi bisabuela, me llamó llorando. Sofía, siempre supe que había algo injusto en nuestra familia. Cuando mi papá murió, mi hermano se quedó con todo, y a mí solo me dieron una pequeña cantidad de dinero. Mi prima Lucía, hija de Carlos, también me buscó. Tía Sofía, mi papá siempre dice que yo no puedo estudiar administración porque es trabajo de hombres, pero yo quiero dirigir los restaurantes de la familia algún día. Me di cuenta de que nuestro caso no era solo sobre dinero, era sobre cambiar una tradición injusta que había limitado a las mujeres de mi familia durante generaciones. Incluso recibí apoyo de lugares inesperados. Don Aurelio, el señor de San Miguel de los Remedios, me llamó para decirme que recordaba más cosas sobre Esperanza. Señorita Sofía, su bisabuela era una mujer muy respetada aquí. Ayudaba a muchas familias pobres y siempre decía que las mujeres podían hacer cualquier cosa que se propusieran. Me da mucho gusto saber que alguien de su familia está siguiendo sus pasos. Mientras el caso legal avanzaba, descubrimos algo que cambiaría todo. Alejandra, que trabajaba medio tiempo en la oficina de contabilidad de los restaurantes familiares, encontró irregularidades en los libros. Sofía, hay algo raro aquí, me dijo una noche. Carlos ha estado sacando dinero de las cuentas del negocio. Mucho dinero. Revisamos los registros y encontramos que Carlos había estado desviando fondos durante meses para invertir en un negocio personal de bienes raíces. Había usado el dinero de los restaurantes familiares sin permiso de papá. Esto nos dio una ventaja inesperada en nuestro caso legal.
La licenciada Morales se emocionó cuando le mostramos las evidencias. Esto demuestra que los hombres de la familia no han sido los administradores perfectos que pretenden ser, dijo. Carlos ha estado robando a la empresa familiar. Decidimos confrontar a Carlos directamente. Lo citamos en un café neutral, lejos de la familia. Carlos, sabemos lo que has estado haciendo con el dinero de los restaurantes, le dije, mostrándole los documentos. Su cara se puso pálida. Sofía, yo puedo explicarlo. Más te vale que tengas una buena explicación, le dijo Alejandra. Carlos nos confesó que había estado en problemas financieros. Había invertido mal en algunos terrenos y había perdido mucho dinero. Para cubrirse, había estado usando fondos de los restaurantes familiares. Iba a reponer todo el dinero, nos dijo. Es solo temporal. Has robado más de $500,000, Carlos. Le respondí. ¿Cómo ibas a reponer esa cantidad? Carlos se veía desesperado. Sofía, por favor, no le digas nada a papá. Si se entera, me va a desheredar. Sentí una mezcla de tristeza y enojo. Mi hermano, que siempre había sido tratado como el príncipe de la familia, había resultado ser un ladrón. Carlos, durante años me has dicho que las mujeres no sabemos manejar dinero, pero tú has estado robando a tu propia familia. Es diferente, murmuró. Yo tengo presión, responsabilidades. ¿Y nosotras no?, le reclamó Alejandra. Sofía trabaja desde los 18 años y nunca ha robado un peso. Le dimos un ultimátum a Carlos. O confesaba todo a papá y nos apoyaba en nuestro caso legal, o haríamos públicas las evidencias de su robo. Carlos accedió a confesar, pero cuando llegó el momento, nos traicionó. En lugar de admitir su culpa, le dijo a papá que Alejandra y yo habíamos falsificado los documentos financieros para hacerlo quedar mal. Papá, mis hermanas están tan desesperadas que están inventando cosas para dañarme, lloró Carlos. Nunca he robado nada. Ellas han manipulado los números. Papá, que siempre había favorecido a Carlos, le creyó inmediatamente. Sofía, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? Ahora también quieres hundir a tu hermano con mentiras. Me sentí traicionada y furiosa, pero la licenciada Morales me tranquilizó. Sofía, tenemos copias de todo y un perito contador que puede verificar que los documentos son auténticos. Carlos se está cavando su propia tumba. Sin embargo, la traición de mi hermano me dolió más que cualquier cosa que hubiera pasado en este proceso. Había confiado en él, le había dado la oportunidad de redimirse, y él había escogido mentir. Esa noche, mamá vino a mi cuarto. Hija, yo sé que tú no mentirías sobre algo así. Mamá, Carlos nos robó. Tengo todas las pruebas. Mamá suspiró. Siempre supe que mimamos demasiado a Carlos. Tu papá nunca le dijo que no a nada. ¿Me vas a apoyar, mamá? Sí, hija. Es hora de que en esta familia las mujeres tengamos voz. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. La sala estaba llena. Mi familia, abogados, periodistas, porque el caso había atraído atención mediática, y varias mujeres que habían venido a apoyarnos. La licenciada Morales presentó nuestro caso brillantemente. Mostró los documentos originales de Esperanza, explicó la historia de la falsa muerte y demostró que las propiedades actuales de la familia tenían su origen en la fortuna de mi bisabuela. Los abogados de papá y Carlos argumentaron que los documentos eran muy antiguos, que no había manera de verificar su autenticidad y que la tradición familiar había funcionado bien durante décadas. Pero cuando presentamos las evidencias del robo de Carlos, todo cambió. El perito contador confirmó que los documentos financieros eran auténticos y que Carlos había sustraído fondos de manera sistemática. Carlos se puso pálido cuando el juez le preguntó directamente sobre las irregularidades. Balbuceó, se contradijo y finalmente admitió que había pedido prestado dinero de la empresa. ¿Con qué autorización?, preguntó el juez. Yo pensé que como futuro heredero. Señor Mendoza, tomar dinero sin autorización se llama robo, sin importar si usted es el heredero o no. La verdadera sorpresa del juicio fue cuando mamá pidió testificar. Papá se veía sorprendido y preocupado. Señora Mendoza, ¿tiene algo que agregar a este caso?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Durante 30 años he sido testigo de cómo en mi familia se ha discriminado a las mujeres. Mi hija Sofía es más inteligente y trabajadora que mi hijo Carlos, pero nunca ha recibido las mismas oportunidades.
Mamá habló con una claridad y fuerza que nunca le había visto. Contó cómo papá siempre había tomado decisiones sin consultarla, cómo a ella nunca se le había permitido trabajar o manejar dinero, y cómo había visto cómo sus hijas y sobrinas eran limitadas por tradiciones injustas. Mi suegra, que en paz descanse, una vez me dijo que Esperanza había sido la mujer más inteligente de la familia, testificó mamá. Dijo que era una lástima que las mujeres ya no pudieran ser como ella. Cuando mamá terminó de hablar, había lágrimas en sus ojos y en los míos. Papá se veía sorprendido y un poco avergonzado. El juez tomó un receso para deliberar. Durante el receso, algo inesperado sucedió. Un hombre mayor se acercó a mí en el pasillo del juzgado. «¿Señorita Sofía Mendoza?», me preguntó. «Sí. ¿Quién es usted?». «Mi nombre es Joaquín Herrera. Soy abogado, pero también soy nieto de alguien que usted conoce». Mi corazón se aceleró. «¿De quién?». «De Esperanza Mendoza, su bisabuela». No podía creer lo que estaba escuchando. «Eso es imposible. Esperanza nunca tuvo hijos». «Sí los tuvo, señorita. Tuvo una hija en Estados Unidos. Mi madre. Esperanza se casó allá con un hombre llamado Joseph Herrera y tuvo una familia». Joaquín me mostró documentos que comprobaban su historia, certificados de nacimiento, fotografías, cartas de Esperanza. Su bisabuela nunca olvidó a su familia en México. Me explicó. Siguió de cerca lo que pasaba con ustedes. Antes de morir en 1995, me pidió que algún día regresara a México para asegurarme de que las mujeres Mendoza recibieran lo que les correspondía. «¿Por qué esperó tanto tiempo?», le pregunté. «Porque Esperanza me dijo que esperara hasta que una mujer de la familia fuera lo suficientemente valiente para reclamar sus derechos. Cuando vi las noticias sobre su caso, supe que ese momento había llegado». Joaquín tenía más documentos. Un testamento oficial de Esperanza, escrito en Estados Unidos, donde dejaba toda su fortuna americana a las mujeres descendientes de la familia Mendoza en México. Cuando se reanudó el juicio, la licenciada Morales presentó los nuevos documentos que había traído Joaquín. El juez se veía asombrado por el giro de los eventos. «Este caso se ha vuelto más complejo de lo que imaginé», dijo el juez. «Pero los hechos son claros». El juez dictaminó que las evidencias históricas eran suficientes para demostrar que la distribución actual de la herencia familiar se basaba en información incompleta. Ordenó que las propiedades fueran redistribuidas equitativamente entre todos los descendientes de Esperanza, sin distinción de género. Además, Carlos fue encontrado culpable de malversación de fondos y tuvo que reponer el dinero robado más intereses. Papá se veía derrotado, pero también reflexivo. Después del veredicto, se acercó a mí. «Sofía, tal vez me equivoqué todos estos años. Papá, nunca es tarde para cambiar», le respondí, dándole un abrazo. Carlos, por el contrario, se fue del juzgado sin hablarme. Sabía que nuestra relación nunca sería la misma. Joaquín me invitó a conocer más sobre la vida de Esperanza en Estados Unidos. Me mostró fotografías de mi bisabuela como una mujer exitosa y feliz, rodeada de su nueva familia. «Ella siempre dijo que las mujeres Mendoza eran especiales», me contó Joaquín. «Y ahora veo que tenía razón. Con la herencia recuperada, Alejandra y yo decidimos modernizar los negocios familiares. Abrimos un nuevo restaurante administrado completamente por mujeres y creamos un fondo para ayudar a otras mujeres de la familia a estudiar carreras universitarias. Mamá, por primera vez en su vida, se inscribió en clases de administración empresarial. Nunca es tarde para aprender», me dijo con una sonrisa. La tradición había terminado. En mi familia ya no solo los hombres pueden poseer bienes. Ahora todos podemos ser dueños de nuestro propio destino. Y todo comenzó el día que encontré aquel cofre en el ático, lleno de secretos que cambiaron nuestras vidas para siempre. La herencia de Esperanza no era solo dinero o propiedades. Era la prueba de que las mujeres de mi familia siempre habíamos sido fuertes, inteligentes y capaces. Solo necesitábamos la oportunidad de demostrarlo. Epílogo. El legado continúa. 5 años después, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas del nuevo restaurante Esperanza, ubicado en el corazón histórico de Guadalajara. Era el 5º establecimiento que habíamos abierto desde que recuperamos la herencia familiar, y sin duda, el más especial de todos. Me detuve frente al gran retrato de mi bisabuela que presidía el salón principal.
La imagen había sido restaurada por un artista local a partir de una fotografía que Joaquín había traído de Estados Unidos. Esperanza lucía elegante y decidida, con una mirada que parecía decir: «Lo lograron, mis nietas». «Buenos días, bisabuela», murmuré como había hecho cada mañana durante los últimos 5 años. Era mi pequeño ritual personal antes de comenzar el día. Alejandra llegó poco después, cargando una carpeta llena de documentos y con esa sonrisa radiante que había mantenido desde que nos convertimos en empresarias exitosas. «Sofía, tengo noticias increíbles», me dijo, colocando la carpeta sobre la mesa de nuestro pequeño despacho en el segundo piso. «La Universidad de Guadalajara quiere establecer una cátedra sobre emprendimiento femenino y quieren que tú seas la profesora invitada». No pude evitar sonreír. Después de todo lo que habíamos vivido, seguían llegando oportunidades que jamás habríamos imaginado en aquellos días, cuando las mujeres de la familia Mendoza solo podíamos aspirar a un buen matrimonio. «¿Sabes qué día es hoy?», le pregunté a Alejandra mientras revisaba el calendario. «¿Miércoles?», respondió confundida. «Es el aniversario de la muerte falsa de Esperanza. Hace exactamente 73 años que ella decidió cambiar su destino». Alejandra se acercó a la ventana que daba vista a la plaza principal. «¿Crees que ella sabía que todo esto pasaría algún día?». «Estoy segura. Esperanza era una visionaria. Sabía que eventualmente una de nosotras tendría el valor de desafiar las tradiciones. En estos 5 años, nuestra vida había cambiado radicalmente. Los restaurantes familiares no solo habían recuperado su prestigio, sino que se habían convertido en un símbolo de cambio social en Guadalajara. Habíamos implementado políticas de igualdad salarial, horarios flexibles para madres trabajadoras y un programa de capacitación que había permitido que muchas empleadas ascendieran a puestos gerenciales. El timbre del restaurante sonó, indicando la llegada de nuestros primeros clientes del día. Bajé para supervisar el servicio, una costumbre que había adoptado de papá, aunque con un enfoque muy diferente. María Elena, nuestra chef principal y antigua mesera de uno de los restaurantes originales, se acercó con el menú del día. «Señorita Sofía, hoy preparamos el mole de la bisabuela Esperanza, la receta que encontramos en sus papeles personales». «Perfecto, María Elena. ¿Cómo va tu hija en la universidad?». «Muy bien, gracias a la beca de la Fundación Esperanza. Ya está en 3er semestre de Administración de Empresas. Dice que quiere trabajar aquí cuando se gradúe». La Fundación Esperanza había sido una de nuestras primeras iniciativas después de recuperar la herencia. Con parte del dinero que habíamos recibido, habíamos establecido un fondo de becas para mujeres jóvenes de familias trabajadoras que quisieran estudiar carreras empresariales o técnicas. Hasta ahora, habíamos otorgado 72 becas, 72 mujeres que tendrían oportunidades que sus madres y abuelas nunca tuvieron. Mientras supervisaba la cocina, recibí una llamada que me llenó de alegría. Era mamá, llamando desde la oficina central de nuestras empresas. «Hija, ¿puedes venir esta tarde? Tenemos una reunión importante con los inversionistas de Monterrey, y esta vez quiero que tú dirijas la presentación». Mamá había resultado ser una empresaria natural. Después de terminar sus estudios de administración, había asumido el cargo de directora financiera de todas nuestras empresas. Su transformación había sido asombrosa. De ama de casa silenciosa a ejecutiva respetada y decidida. «Claro, mamá. ¿Papá va a estar en la reunión?». «Sí, pero como consultor. Él sugirió que fueras tú quien presentara los números. Dice que tienes mejor cabeza para los negocios que él». La relación con papá había sido un proceso largo y complicado. Los primeros meses después del juicio habían sido tensos. Papá había pasado por todas las etapas del duelo: negación, enojo, negociación, depresión y finalmente, aceptación. El momento decisivo había llegado cuando los nuevos restaurantes administrados por mujeres comenzaron a generar ganancias superiores a los establecimientos tradicionales. Los números no mentían, y papá, siendo un hombre de negocios ante todo, había tenido que reconocer nuestro talento. Las mujeres de esta familia siempre fueron inteligentes, me había dicho una noche, 6 meses después del juicio. Yo fui un tonto por no verlo antes. Carlos, por el contrario, nunca había aceptado completamente los cambios. Después de cumplir su sentencia de trabajo comunitario y reponer el dinero robado, había decidido mudarse a Ciudad de México.
Trabajaba para una empresa de bienes raíces, pero nuestra relación seguía siendo distante y formal. De vez en cuando recibíamos noticias suyas a través de mamá. Según ella, Carlos había aprendido de sus errores y estaba reconstruyendo su vida. Yo esperaba que fuera cierto, aunque sabía que la herida entre nosotros tardaría mucho en sanar. Por la tarde, me dirigí a la oficina central para la reunión con los inversionistas de Monterrey. El edificio que ahora albergaba nuestras oficinas había sido una de las propiedades recuperadas gracias al testamento de Esperanza. Era un hermoso inmueble colonial que habíamos restaurado con mucho cariño. En la recepción me recibió Lucía, mi sobrina, quien ahora trabajaba como asistente de dirección mientras terminaba sus estudios universitarios. A los 23 años, ya mostraba el mismo espíritu emprendedor que había caracterizado a las mujeres de nuestra familia. Tía Sofía, los inversionistas llegaron temprano. Están muy interesados en expandir la franquicia a otras ciudades del país. ¿Qué opinas tú, Lucía? ¿Estamos listos para esa expansión? Creo que sí, pero deberíamos mantener nuestros valores centrales: igualdad de género, salarios justos y compromiso social. No podemos perder nuestra identidad solo por crecer más rápido. Sonreí orgullosa. La nueva generación de mujeres Mendoza no solo había heredado el talento empresarial, sino también una conciencia social que las generaciones anteriores habían ignorado. La reunión fue un éxito. Los inversionistas quedaron impresionados no solo por nuestros números financieros, sino también por nuestro modelo de negocio inclusivo. Al final de la presentación, el director del grupo inversor, un señor de unos 60 años, me hizo un comentario que me llenó de satisfacción. Señorita Mendoza, en mis 40 años de experiencia empresarial, raramente he visto una operación tan sólida y con una visión tan clara. Su bisabuela estaría orgullosa. Después de la reunión, papá se acercó a mí con una expresión que no le había visto en años: orgullo paternal genuino. Sofía, manejas los negocios mejor que yo a tu edad, me dijo, y mucho mejor que Carlos a cualquier edad. Gracias, papá. Pero esto no es una competencia entre nosotros, es sobre hacer las cosas bien. Lo sé, hija, y me da mucha paz saber que el legado familiar está en buenas manos. Esa noche, mientras cenábamos en familia en el restaurante principal, recibimos una visita inesperada. Joaquín Herrera llegó acompañado de una mujer joven de unos 30 años. Sofía, quiero presentarte a mi hija, Carmen, dijo Joaquín. Ella es abogada especializada en derechos de las mujeres y tiene una propuesta interesante para ustedes. Carmen nos explicó que había estado investigando casos similares al nuestro en otros estados de México y Estados Unidos. Había descubierto que muchas familias tradicionales tenían historias parecidas, mujeres talentosas que habían sido marginadas por tradiciones machistas. Queremos crear una red nacional de apoyo legal para mujeres que buscan reclamar sus derechos de herencia familiar, nos propuso Carmen. Su caso ha inspirado a muchas mujeres a investigar las historias de sus propias familias. La idea nos emocionó inmediatamente. Habíamos recibido docenas de cartas de mujeres de todo el país contándonos historias similares a la nuestra. Algunas habían encontrado documentos antiguos. Otras simplemente sospechaban que había injusticias en las tradiciones familiares. Podríamos llamarla Red Esperanza, sugirió Alejandra, en honor a tu bisabuela. Durante las siguientes semanas, trabajamos en el desarrollo de la propuesta. La Red Esperanza no sería solo un servicio legal, sino también un centro de investigación histórica, un programa educativo sobre derechos de herencia y una plataforma para conectar mujeres con experiencias similares. Un mes después, mientras revisaba los planos para nuestro 6º restaurante, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el curso de nuestras vidas. «¿Señorita Sofía Mendoza?», preguntó una voz femenina con acento extranjero. «Sí, ¿con quién hablo?». «Mi nombre es Sarah Johnson. Soy periodista del Wall Street Journal. Estamos preparando un artículo sobre empresarias latinas exitosas, y su historia ha llamado mucho nuestra atención». La entrevista se publicó 3 meses después con el título The Mendoza Women: How a Hidden Inheritance Changed Everything. Las mujeres Mendoza, cómo una herencia oculta lo cambió todo. El artículo no solo contaba nuestra historia, sino que la enmarcaba dentro de un contexto más amplio sobre la lucha por la igualdad de género en América Latina. La respuesta internacional fue inmediata. Recibimos invitaciones para hablar en conferencias empresariales en Estados Unidos,
Colombia y España. Universidades de varios países comenzaron a estudiar nuestro caso como ejemplo de transformación social a través del emprendimiento, pero tal vez el momento más emocionante llegó cuando la ONU Mujeres nos invitó a participar en un panel sobre emprendimiento femenino durante su asamblea anual en Nueva York. Mientras esperaba mi turno para hablar frente a delegados de 190 países, pensé en todo el camino que habíamos recorrido desde aquel domingo en que encontré el cofre en el ático. Honorables delegados, comencé mi presentación. Mi nombre es Sofía Mendoza y vengo a contarles la historia de mi bisabuela Esperanza, una mujer que cambió el destino de su familia 70 años después de su supuesta muerte. Durante los 20 minutos de mi presentación, pude ver cómo los rostros de los asistentes reflejaban sorpresa, admiración y, en el caso de muchas mujeres, una identificación profunda con nuestra historia. Al terminar, una delegada de Ghana se acercó a mí. Su historia me recuerda a la de mi propia abuela, me dijo con lágrimas en los ojos. Ella también fue una comerciante exitosa que perdió todo cuando se casó. Gracias por demostrar que nunca es tarde para recuperar lo que nos pertenece. Cuando regresé a México, encontré una sorpresa esperándome en casa. Carlos había venido a visitarnos después de casi 2 años de ausencia. Se veía diferente, más maduro, menos arrogante, con una humildad que nunca le había conocido. Nos saludamos con cierta tensión, pero también con la esperanza de que tal vez pudiéramos reconstruir nuestra relación. Sofía, me dijo durante la cena, vi tu presentación en las noticias internacionales. Me sentí orgulloso de ti. Gracias, Carlos. ¿Cómo has estado? Trabajando duro, pensando mucho. He estado en terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice. Y creo que finalmente lo entiendo. Carlos nos explicó que había crecido con una presión enorme por ser el heredero de la familia. Nunca se había permitido mostrar debilidad o pedir ayuda, y esa presión lo había llevado a tomar decisiones desesperadas. No justifico lo que hice, aclaró. Estuvo mal, pero entiendo ahora que nuestro sistema familiar era tóxico para todos, no solo para ustedes. Tienes razón, le respondí. El machismo también daña a los hombres. Los obliga a cargar con expectativas imposibles. ¿Crees que algún día podré ser parte de esto que han construido? Me preguntó con sinceridad. Carlos, siempre fuiste parte de esta familia, pero si quieres trabajar con nosotros, tiene que ser como socio igualitario, no como el heredero designado. ¿Puedes aceptar eso? Sí, respondió sin dudar. De hecho, me gustaría aprender de ustedes. Han logrado cosas que yo nunca pude imaginar. 6 meses después, Carlos regresó a Guadalajara para trabajar en el desarrollo de la Red Esperanza. Su experiencia legal y su perspectiva masculina habían resultado valiosas para ayudar a otras familias a navegar conflictos similares al nuestro. La transformación de Carlos no fue inmediata ni completa, pero fue genuina. Había días en que sus viejos patrones de comportamiento resurgían, pero también mostraba un esfuerzo real por cambiar y por reparar el daño que había causado. 1 año después de su regreso, durante la celebración del 7º aniversario de nuestro primer triunfo legal, Carlos me pidió hablar en privado. Sofía, nunca te pedí perdón de manera formal por todo lo que pasó. Carlos, ya hablamos de eso. No, déjame terminar. Fui un cobarde, un ladrón y un machista. Te hice daño a ti, a Alejandra, a mamá e incluso a mi propia hija. Perdí años de mi vida creyendo que era superior por ser hombre, cuando la verdad es que siempre fuiste más inteligente, más trabajadora y más íntegra que yo. Sus palabras me conmovieron porque pude ver en sus ojos que eran sinceras. Te perdono, Carlos, pero más importante, has demostrado que puedes cambiar. Eso significa más para mí que cualquier disculpa. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi oficina del 8º restaurante de la cadena Esperanza, puedo ver por la ventana el monumento que la ciudad de Guadalajara erigió en honor a mi bisabuela. Es una estatua de bronce de una mujer con documentos en una mano y semillas en la otra, simbolizando tanto su legado empresarial como las oportunidades que plantó para las futuras generaciones. La placa dice, Esperanza Mendoza, 1920-1995, empresaria visionaria y símbolo de la lucha por la igualdad de género.
Su valentía para desafiar las tradiciones injustas inspiró a generaciones de mujeres a reclamar sus derechos. La Red Esperanza ahora opera en 12 estados de México y ha ayudado a más de 300 mujeres a recuperar herencias familiares o a establecer sus derechos de participación en negocios familiares. Carmen Herrera dirige la organización desde nuestra oficina central, y su trabajo ha sido reconocido internacionalmente. Alejandra se convirtió en la primera mujer presidenta de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Su discurso inaugural, titulado "El futuro es femenino y próspero", se ha convertido en material de estudio en escuelas de negocios de todo el país. Mamá, a los 62 años, decidió escribir un libro sobre su experiencia como mujer tradicional, que se reinventó como empresaria exitosa. Nunca es tarde para cambiar. Se convirtió en un bestseller nacional y ha inspirado a miles de mujeres de su generación. Lucía terminó su carrera con honores y ahora dirige el área de expansión internacional de nuestras empresas. El mes pasado abrimos nuestro primer restaurante en Los Ángeles, California, especializado en cocina mexicana auténtica, con un enfoque de comercio justo. Papá, ahora de 70 años, se ha convertido en un defensor activo de los derechos de las mujeres en el sector empresarial. Da conferencias sobre masculinidad tóxica en los negocios y trabaja como consultor para empresas familiares que buscan implementar políticas de igualdad de género. En cuanto a mí, he encontrado mi propósito de vida ayudando a otras mujeres a descubrir su potencial. Además de dirigir nuestras empresas, enseño en la universidad, escribo artículos sobre emprendimiento femenino y doy conferencias internacionales sobre transformación social. Pero tal vez mi logro más importante ha sido personal. El año pasado me casé con Miguel, un abogado especializado en derechos humanos que conocí durante una conferencia en Madrid. Él entiende y apoya completamente mi trabajo, y juntos hemos decidido formar una familia basada en la igualdad y el respeto mutuo. Estoy embarazada de 6 meses. Si es niña, se llamará Esperanza, en honor a mi bisabuela. Si es niño, se llamará Joaquín, en honor al primo que nos ayudó a encontrar la verdad. Independientemente de su género, nuestro hijo o hija crecerá sabiendo que puede ser cualquier cosa que se proponga, que su valor no depende de su género, sino de su carácter, y que tiene la responsabilidad de continuar luchando por un mundo más justo. Hace una semana, mientras organizaba documentos en el archivo familiar, encontré una última carta de esperanza que habíamos pasado por alto. Estaba dirigida a la mujer que continúe mi legado. Mi querida descendiente, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que lograste lo que yo solo pude soñar, cambiar las tradiciones injustas de nuestra familia. Pero tu trabajo no termina aquí. El cambio real viene cuando usamos nuestro éxito para ayudar a otros a encontrar el suyo. No te conformes con recuperar lo que era tuyo. Construye algo nuevo que beneficie a todas las mujeres que vendrán después de ti. Las palabras de esperanza resonaron en mi corazón. Tenía razón. Nuestro éxito no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para crear un cambio más amplio. Por eso, con motivo del 10º aniversario de nuestro triunfo legal, hemos decidido crear la Universidad Esperanza, la primera institución de educación superior en México, dedicada exclusivamente a formar líderes empresariales con perspectiva de género. La universidad ofrecerá becas completas para mujeres de escasos recursos, programas de mentoría con empresarias exitosas y especializaciones en sectores tradicionalmente dominados por hombres como finanzas, tecnología y construcción. Pero también tendrá programas para hombres interesados en aprender sobre igualdad de género, paternidad responsable y liderazgo inclusivo, porque hemos aprendido que el cambio verdadero requiere la participación de todos. La ceremonia de colocación de la primera piedra será el próximo mes. Joaquín Herrera, ahora de 80 años pero aún lleno de energía, ha accedido a dar el discurso inaugural. Su bisabuela creía que la educación era la clave para la libertad, y me dijo cuando le propusimos la idea. Esta universidad habría sido su sueño más grande. Mientras me preparo para esta nueva etapa, reflexiono sobre todo lo que hemos logrado en estos años. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera subido al ático aquel domingo, si no hubiera encontrado el cofre de esperanza, si no hubiera tenido el valor de desafiar las tradiciones familiares. Pero después recuerdo las palabras de mi bisabuela. El destino quiso que encontraras la verdad.
Tal vez todo estaba destinado a suceder. Tal vez Esperanza, desde donde quiera que esté, guió mis pasos hacia aquel ático. O tal vez no hay destino, solo decisiones. La decisión de buscar la verdad, la decisión de luchar por la justicia, la decisión de no conformarse con el status quo. Lo que sé con certeza es que nuestra historia no es única. En todo el mundo hay mujeres que luchan contra tradiciones injustas, que buscan recuperar lo que les pertenece, que trabajan para crear un futuro más igualitario para sus hijas. A todas esas mujeres les digo, no están solas. Su lucha es nuestra lucha, sus sueños son nuestros sueños, y juntas podemos cambiar el mundo una familia a la vez. La herencia de Esperanza no era solo dinero o propiedades, era valor, determinación y la creencia inquebrantable de que las mujeres merecemos las mismas oportunidades que los hombres. Esa herencia sigue creciendo cada día, multiplicándose con cada mujer que decide no aceptar la injusticia, con cada familia que abraza la igualdad, con cada nueva generación que crece libre de los prejuicios del pasado. Y mientras mi hijo o hija crezca en mi vientre, sé que él o ella heredará algo que vale más que cualquier tesoro, la libertad de ser exactamente quien decida ser, sin limitaciones impuestas por tradiciones obsoletas. El legado de Esperanza continúa, y continuará mientras haya mujeres dispuestas a luchar por la justicia y familias dispuestas a cambiar. La tradición ha cambiado para siempre, y eso, querida bisabuela Esperanza, es nuestra victoria más grande.